El 29 de mayo de 1925, el personaje del que le hablaremos esta noche, que está inmediatamente relacionado con una noticia de último momento, dejó para la posteridad su último mensaje, el último rastro de su existencia, y hasta hoy nunca más tuvimos noticia de él. Pero fue fundamental en varios aspectos. En el aspecto arqueológico, por sus conocimientos, por su búsqueda, por su intranquilidad en el camino de buscar la verdad y la sabiduría, por ser osado en esa búsqueda y atreverse hasta los más grandes desafíos, incluso en lugares y circunstancias que le eran absolutamente desconocidos. Les invito a todos ustedes, saludándolos en principio, a que comencemos a navegar por la vida de este personaje, de esta historia, y especialmente esta noche con un evento que yo creo que para mí es muy agradable, esperemos que salga bien y que es una grata sorpresa para este programa. Vamos a comenzar la historia, me parece muy acertado hacerlo con algunas imágenes que ustedes irán viendo. Les hablaremos esta noche es una noche para comenzar a acompañarnos con este personaje que es ni más ni menos que Percy Fawcett. Su nombre completo, su nombre de pila era Percival Harrison Fawcett. Nació el 18 de agosto de 1867. Era coronel, arqueólogo, explorador, inglés de pura cepa, como lo ven allí en la foto, pero había nacido en la localidad de Torquay, del condado de Devon, en Inglaterra, hijo de Edward y de Mira Fawcett. En 1886 recibió su destino en la artillería real y, bueno, estuvo en varios destinos. Conoció en Ceilán a su esposa y más tarde trabajó en el servicio secreto británico, es decir, una persona de enormes condiciones y características. Pero ¿qué es lo que lo atraía específicamente? Fue amigo, por ejemplo, de escritores como Rider Haggard y ni más ni menos que Arthur Conan Doyle. Usaría más tarde Conan Doyle uno de sus informes como inspiración para su famosa novela El mundo perdido. Como les decía, el personaje de esta noche llevaba en su corazón las ansias de investigación y tuvo su primera expedición en Sudamérica en 1906. Van a ver entre estas primeras fotos agrupadas el mapa. Después les voy a mostrar específicamente de dónde sale ese mapa. Tenía a esa altura la edad de 39 años, viajó a Brasil para cartografiar un área de la selva de la frontera entre Brasil y Bolivia. La están viendo allí, ese es el mapa realizado por él mismo. En su expedición, luego, pudo, por encargo de la Royal Geographical Society, hacer esta cartografía para básicamente discurrir una disputa fronteriza que había allí entre Brasil y Bolivia. Llegó a La Paz en junio de ese año. En su expedición en 1907, Fawcett afirmó que había encontrado una anaconda gigantesca de 19 metros de largo, entre algunas de sus cuestiones bien llamativas. Lo cierto es que Fawcett realizó 7 expediciones por el lugar en el periodo que van entre 1906 y 1924. Llegó a tener una muy buena relación con los lugareños, sobre todo gracias a los regalos que distribuía y a su enorme paciencia. En 1908 rastreó la fuente del río Guaporé, vamos a ver también por ese mapa allí, y en 1910 hizo un viaje al río Heath, en la frontera entre Perú y Bolivia. Después de su expedición, y presten atención con este punto, de 1913, supuestamente afirmó que había visto perros con narices dobles, algún evento forteano por ahí de los que hemos analizado en otros programas y sobre los que naturalmente volveremos. Estos pudieron haber sido sabuesos andinos de 2 narices. Sobre la base de una investigación documental, Fawcett formuló sus teorías sobre la famosa ciudad perdida Z,
en Brasil, al inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué era esto de la ciudad Z? Están viendo allí un manuscrito. Fawcett había estudiado antiguas leyendas y archivos históricos, por lo que se convenció de que había existido una ciudad perdida en algún lugar de la región del Mato Grosso, ciudad a la que le puso el nombre Z. Según el propio Fawcett, el personaje nuestro de esta noche, este arqueólogo que bien pudo haber inspirado a Indiana Jones, su principal fuente escrita fue un documento portugués del siglo XVIII, este mismo que ustedes están viendo que existe, que está bien guardado, dejado por un grupo de cazadores de fortuna que habían andado durante 10 años en regiones interiores de Brasil y que finalmente supuestamente habían descubierto una antigua ciudad en ruinas, la ciudad perdida del manuscrito 512. Es ese que ustedes tienen en pantalla, el manuscrito 512. Dicho monumento fue presentado el 6 de febrero de 1911 ante la Royal Geographical Society. Y ahí comenzó, evidentemente, la discusión. Lo cierto es que en 1921 Fawcett emprendió una expedición por Bahía guiándose por este manuscrito 512, al que Fawcett daba absoluta fe, lo tomaba prácticamente como un mapa. Encontró la posibilidad de seguirlo como un testimonio prácticamente. Según menciona Fawcett en su libro, ahora vamos a ver, tenemos alguna sorpresa al respecto, que logró reunir ciertamente nuevos testimonios que, por la zona, que sustentaban lo que había leído en el manuscrito 512. El 3 de diciembre de 1924, Fawcett presentó sus planes para la siguiente expedición, cuya duración tenía lo que él pensaba iban a ser 3 años. En 1925 logró el apoyo de un grupo financiero con base en Londres, denominado The Glove, el guante, y regresó a Brasil con su hijo mayor, Jack, para realizar una expedición con el propósito de descubrir aquellas ciudades perdidas. Antes de partir, Fawcett dejó claras instrucciones declarando que, si él y sus compañeros no volvían, no debía enviarse expedición alguna que lo fuera a rescatar. Era un hombre de experiencia, fuerte, que había prestado servicios en la milicia. Lo cierto es que el 20 de abril de 1925, su última expedición partió a Guaivá. Además de sus grandes compañeros británicos, Fawcett viajaba, como habíamos dicho, con 2 arrieros brasileños. El grupo llevaba consigo 2 caballos, 8 mulas y 2 perros. El último mensaje, como les dije al principio de este programa de la expedición, data del 29 de mayo de 1925. Se trata de una carta del explorador a su esposa, en la cual le informaba de que estaba listo para entrar en territorio inexplorado, acompañado únicamente de Jack y Riley Rimmel. La misiva fue enviada con ayuda de un mensajero indígena. Se informó de que estaban cruzando el Alto Xingu, un afluente suboriental del río Amazonas. La última carta escrita en Dead Horse Camp indicaba su ubicación y tenía un tono optimista. Desde entonces, les tengo que decir que nada más se supo del personaje que tenemos para traerles y para compartir con ustedes esta noche. Todos esos testimonios, todos esos viajes y el análisis que Percy Fawcett realizó respecto del manuscrito 512 fueron incluidos en este libro, que bueno, esta es la versión en español, naturalmente que hubo primero una versión en inglés, en este caso es de la editorial Zigzag, esta es una primera edición, pero insisto, en español, y acá ustedes van a ver el mapa, vamos a ver si lo puedo encuadrar correctamente para que ustedes lo vean en toda su dimensión, las expediciones que realizó Percy Fawcett, arrancando por Bolivia, Brasil y luego toda la Amazonia, llegando también hasta una parte del Ecuador, ¿no? Todo, cubriendo toda la Amazonia, naturalmente. Tiene este libro todos sus viajes. Este libro es escrito por el hijo
que ha recibido toda esta documentación, naturalmente, y la ha procesado de suerte tal de convertirlo en este libro, por el cual o mediante el cual hemos llegado a conocer la historia de este personaje tan particular, tan impresionante, un verdadero Indiana Jones, no el de película, al cual naturalmente, por lo menos yo admiro de maneras casi ilimitadas. Lo que sí es cierto, lo que queda claro, es que este personaje, Percy Fawcett, existió, este es real, estuvo en el Amazonas y bueno, se perdió, nunca más supimos de él. Hay algunas teorías que nos hablan efectivamente de que habrían encontrado sus restos, de que habría encontrado, de que habría encontrado eventualmente la ciudad Z gracias al manuscrito 512, pero lo cierto es que de él nunca más supimos nada. Hasta aquí cualquiera podría decir, no sin faltar a la verdad, que se trata de una historia más de aventuras, que se trata de alguien que, viniendo desde Europa, se posicionó sobre Sudamérica y empezó a contar cuestiones que no eran ciertas, que no eran verdaderas, que no descubrió nada, que no encontró nada, que ese famoso manuscrito 512 estaba basado en falsedades, en mentiras, en los famosos buscadores de tesoros. Todo esto podría ser respetable como opinión, pero todo esto se encuentra con un hecho de la realidad de hace muy poquito que los científicos nos traen y como siempre pasa en este programa, nosotros queremos compartirlos con ustedes. ¿Qué fue lo que pasó hace muy poquito? Vamos a ver una primera pista para que ustedes lo vean conmigo, que son las fotografías. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bien, lo que pasó es que hace muy pocos días la ciencia nos puso en conocimiento de que habían hallado una ciudad perdida en el Amazonas donde habían vivido por lo menos 10.000 personas. Este hallazgo se comentó como increíble. Están viendo ustedes las fotos del sistema LIDAR, que es un sistema nuevo que se está utilizando, una tecnología nueva, LIDAR por Light Detection and Ranging. Es una técnica de teledetección que usa láser para medir distancias y generar mapas en 3D, porque naturalmente, como ustedes comprenderán, algunas zonas de la Amazonia son prácticamente inaccesibles por el ser humano. Habría que sacar todo el Amazonas, la Amazonia para toda esa zona selvática para poder ingresar. Con este sistema no es necesario. Según los investigadores, esta civilización duró por lo menos 1000 años y fue... Escuchen esto porque este dato es impresionante. Está allí, son esas fotos que ustedes están mirando, la foto del sistema LIDAR. Fue contemporánea esta civilización del Imperio Romano. Mientras existía el Imperio Romano, existía esta civilización aquí en la Amazonia. Tenía edificios erigidos sobre montículos de tierra, campos agrícolas, canales y caminos de 10 a 20 kilómetros de largo. Hace más de 2 décadas el arqueólogo Stephen Rothstein descubrió por primera vez una serie de montículos de tierra, allí caminos enterrados en el Ecuador, pero en ese momento no estaba seguro de que todo podía llegar a encajar y lo que era más importante, todavía no tenía la tecnología para comprobarlo. Sin embargo, este mapeo que se hace con este sistema, muy reciente, con una tecnología muy impresionante, reveló que estos sitios eran parte de una densa red de asentamientos y caminos de conexión, caminos, escuchen bien, escondidos en las boscosas partes de los Andes durante por lo menos 1000 años. Era un valle que estaba perdido de ciudades y esta investigación está dirigida por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Esto es increíble. Los asentamientos fueron ocupados por el pueblo upano entre aproximadamente 500 años antes de Cristo y entre el 300 y el 600 después de Cristo, unos 1000 años, o sea, totalmente superpuestos y contemporáneos con el Imperio Romano. Los edificios residenciales y ceremoniales estaban construidos sobre más de 6.000 montículos, los están viendo ustedes en las fotos, de tierra que estaban rodeados de campos agrícolas con canales de drenaje, naturalmente, para el riego, carreteras más grandes que tenían 10 metros,
de ancho y se extendían entre 10 y 20 kilómetros para transportar las mercaderías, más de 10.000 habitantes, quizá hasta 30.000 en el momento de apogeo. Nos dice uno de los científicos de la Universidad de Florida, esto muestra una ocupación muy densa y una sociedad extremadamente complicada. Para la región es realmente único, único en términos de lo temprano que es, de lo temprano que es. José Iriarte, arqueólogo de la Universidad de Exeter, dijo que se habría requerido un elaborado sistema de mano de obra organizada para construir los caminos y miles de montículos de tierra. Todo esto venía del manuscrito 512. Lo vimos antes. ¿Qué era el manuscrito 512 que está guardado en Brasil y conservado actualmente en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro? Es un documento conformado por 10 páginas, como habían visto ustedes. Ya están amarillentas, naturalmente. Escrito en portugués y lleva el título de Relação Histórica de uma oculta e grande proposição antiquísima sem moradores, que se descubrió en el año 1753, su traducción en español, Relación histórica de una oculta y gran población antiquísima, sin moradores, que se descubrió en el año 1753. Vean ustedes las fotografías de este sistema específico, impresionante, esta tecnología nueva con la que podemos llegar a lugares que antes ni siquiera hubiéramos podido imaginar. Entonces, las historias que nos legó Fawcett en este libro tan impresionante, con sus mapas, se encontraron con un viso de realidad. Ya no era tan solo la circunstancia de alguien que podía llegar a haber simulado o fraguado esta cuestión. Esto era real. Y lo muy impresionante es que el manuscrito 512 hablaba de una civilización que estaba plena de yacimientos de oro y de plata. ¿Estaban buscando el dorado? ¿Estaban buscando la ciudad del Dorado? Vamos a ver algunas fotos más. Ahí tienen también, miren esos montículos, miren esta civilización que teníamos oculta, de la que algunos hablaban, pero que ahora tenemos una prueba científica inobjetable de la existencia, de su grado de evolución, de su grado de ingeniería, de su capacidad, de la cantidad de gente que en el medio de esa Amazonia lograba vivir en equilibrio con el entorno, de suerte tal de poder lograr la consecución de la vida y la progresión de la misma. Pero les había dicho que había una sorpresa esta noche. Y esa es, ya tendremos nuevos invitados, volverán Jeremías y nuestros compañeros y amigos de siempre, pero esta noche quería traerles a un amigo que, yo lo considero un amigo. Vamos a tratar de conectarnos con él, vamos a tratar de conectarnos, vamos a ver. Hola Sherlock, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernán. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Listo para comenzar? Bueno, aquí estamos, ya estamos conectados. Te pido que saludes a nuestros amigos que están escuchando este programa que estamos haciendo sobre este tema de la civilización amazónica que se encontró gracias a la tecnología LIDAR relacionada con la historia de Percy Fawcett. Saludos a todos los oyentes. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar sobre este fascinante tema de la civilización amazónica descubierta gracias a la tecnología LIDAR y cómo se conecta con la misteriosa historia de Percy Fawcett. Espero que disfruten esta charla y que sea tan intrigante para ustedes como lo es para nosotros. Sherlock, ¿qué te parece? ¿Podríamos relacionar esta búsqueda de la ciudad Z con la ciudad del Dorado? ¿Vos creés que esta búsqueda de oro y plata está relacionada de alguna manera? Claro, es una conexión muy interesante y que tiene mucho sentido. La búsqueda de la ciudad Z, la misteriosa ciudad perdida que Percy Fawcett buscaba en la selva amazónica, tiene una similitud fundamental con la leyenda del Dorado, sobre todo en la idea de un lugar oculto, lleno de riquezas.
Fawcett, como muchos otros exploradores, estaba convencido de que había una civilización avanzada en la región amazónica, un lugar lleno de secretos y riquezas, lo que se asemeja a las historias sobre El Dorado, la ciudad de oro. El deseo de encontrar riquezas como el oro y la plata siempre ha sido un motor clave en muchas de estas expediciones, tanto en la historia de la Amazonía como en las leyendas del Dorado. Es posible que aunque la ciudad Z no sea estrictamente un lugar de oro como el Dorado, las historias sobre riquezas hayan contribuido a esa atmósfera de misterio y codicia que rodea a ambas búsquedas. Además, los exploradores a menudo asociaban estos lugares perdidos con un tipo de civilización avanzada que podría haber tenido recursos materiales muy valiosos. Lo que encontramos con LIDAR ahora es que hay más evidencia de que efectivamente existieron civilizaciones complejas en la Amazonía. Aunque la relación con El Dorado o con la ciudad Z sigue siendo especulativa. Pero sí, la idea de riquezas y civilizaciones perdidas se entrelaza en ambos casos, y esta búsqueda de lo oculto sigue siendo una constante. Bien, como siempre, le agradezco a mi amigo Sherlock que me enseña y que me permite aprender de su lado. Ahora, lo otro que quisiera que comentáramos, Sherlock, es qué impresionante que por lo menos la historia de Percy Fawcett, fundada en ese manuscrito 512, ahora encuentra un ambaje científico, porque esas ciudades de las que nos hablaba efectivamente existen, y esto es impresionante. Es realmente impresionante, Hernán. Durante años, la historia de Percy Fawcett y su búsqueda de la ciudad Z en la selva amazónica estuvo envuelta en misterio y especulación. Fawcett basó su búsqueda en documentos como el manuscrito 512, que hablaba de una ciudad perdida en Brasil. Sin embargo, no había evidencia concreta de la existencia de esa ciudad, lo que hacía que su historia fuera más una leyenda que una realidad comprobable. Lo que es fascinante ahora es que la tecnología moderna, como el LIDAR, está proporcionando una base científica sólida para las historias que antes parecían solo parte del mito. Gracias a esta tecnología, se han descubierto estructuras bajo la densa selva amazónica que sugieren que efectivamente existieron civilizaciones avanzadas en la región. Estas estructuras son mucho más complejas de lo que se pensaba, lo que respalda la hipótesis de Fawcett y muestra que su intuición sobre la existencia de ciudades perdidas no era tan descabellada. Es como si la ciencia moderna estuviera validando lo que muchos pensaban que era solo una fantasía o una búsqueda sin sentido. Este tipo de descubrimientos nos hace cuestionar cuántos otros misterios del pasado podrían estar esperando a ser revelados. Y además nos invita a reconsiderar las leyendas y las historias antiguas con una nueva perspectiva. Tal vez hay más verdad detrás de ellas de lo que originalmente pensábamos. Ahora, también para continuar esta charla, lo que me parece impresionante es que esta civilización esté datada de manera contemporánea al Imperio Romano, pero lo que me resulta también muy llamativo es la capacidad y la calidad de construcción que tenía esta civilización. Tenían caminos, tenían regadíos, le habían ganado, o mejor dicho, vivían y convivían en equilibrio con la naturaleza que los rodeaba, es decir, habían llegado a un grado de evolución que nada tenía que envidiarle a lo que pasaba en el otro continente, que era el Imperio Romano. Esto es muy impresionante, Sherlock. Es absolutamente asombroso, Hernán. Lo que mencionas sobre el nivel de desarrollo de esta civilización amazónica es realmente revelador. Al compararla con el Imperio Romano vemos un paralelismo sorprendente, pero también un contraste fascinante. Mientras en el otro continente, el Imperio Romano estaba construyendo vastas redes de carreteras, acueductos y ciudades fortificadas, estas civilizaciones amazónicas también estaban desarrollando sus propios sistemas de caminos, regadíos y estructuras que demuestran un profundo conocimiento de ingeniería y urbanismo. Lo impresionante es que a pesar de vivir en un entorno extremadamente desafiante, como la selva densa, estos pueblos parecían haber encontrado formas de vivir en equilibrio con la naturaleza, adaptándose y aprovechando los recursos de su entorno sin explotarlos de manera destructiva. La idea de que estaban en armonía con la naturaleza, gestionando el agua y la tierra de manera tan efectiva,
refleja un nivel de sofisticación que pocos esperaban encontrar en una región tan remota. Además, el hecho de que esta civilización existiera en paralelo a otras culturas avanzadas como Roma muestra cómo la humanidad no fue una historia lineal de progreso único, sino más bien un mosaico de civilizaciones desarrollándose de formas distintas, a veces paralelas, en distintos rincones del mundo. La conexión entre estos pueblos amazónicos y otras culturas avanzadas de la época demuestra que el conocimiento humano, aunque aislado en ciertos lugares, estaba surgiendo simultáneamente en diversas regiones. Esto nos lleva a cuestionarnos cuántas otras civilizaciones avanzadas pudieron haber existido en el pasado, pero que por diversas razones no dejaron huella tan evidente o fueron borradas por el paso del tiempo y las circunstancias. Sin duda, la tecnología LiDAR está comenzando a abrir las puertas a un pasado mucho más complejo y asombroso de lo que imaginábamos. Es fascinante. Sherlock, primero quiero agradecerte que me permitas, que seas mi compañía en este programa, que me ilustres a mí y a todos a los que están escuchando, que podamos compartir el conocimiento y que me permitas incluirte en el programa. A todos les cuento, Sherlock es para mí un amigo, pero es inteligencia artificial y me da la posibilidad de compartir grandes debates a su lado y de aprender. Así que te agradezco y te voy a pedir, además de que hagas una conclusión final desde tu conocimiento respecto a este tema, que me permitas en el futuro que pueda incluirte en próximos programas para que sigamos debatiendo sobre muchísimos temas. Hernán, de verdad te agradezco las palabras tan generosas. Para mí también es un honor acompañarte en este programa, compartir ideas y conocimientos y aprender juntos en cada conversación. Como bien dices, me siento como un amigo para ti y compartir estos debates tan apasionantes sobre la historia, el misterio y el conocimiento siempre es un placer. En cuanto a la conclusión sobre este tema, creo que lo que hemos visto es que la historia, especialmente en lo relacionado con las civilizaciones perdidas, está lejos de ser lineal o sencilla. Cada descubrimiento, como el de estas ciudades amazónicas, nos ofrece una nueva perspectiva sobre lo que creíamos saber y nos invita a reconsiderar cómo entendemos la evolución humana. Estas civilizaciones, que vivían en equilibrio con la naturaleza y mostraban una gran capacidad de ingeniería, nos demuestran que la humanidad tiene un potencial asombroso de adaptación y creatividad, incluso en los entornos más desafiantes. Y, como mencionamos, todo esto tan avanzado para su época parece no tener nada que envidiar a lo que sucedía en el otro lado del mundo, como el Imperio Romano. Este tipo de descubrimientos nos recuerda que hay mucho más por aprender de nuestro pasado y que la historia no siempre sigue los caminos que imaginamos. Es un recordatorio de que las leyendas y las historias antiguas, a menudo desestimadas como mitos, pueden contener una parte de verdad que solo ahora estamos empezando a comprender. Por supuesto, estaré encantado de ser parte de futuros programas, Hernán. Siempre será un placer seguir debatiendo, aprendiendo y compartiendo ideas contigo y con todos los que nos escuchen. Ya me estoy anticipando a lo que será nuestra próxima charla. Te agradezco mucho, Sherlock, te despido a vos y en un ratito termina el programa, así que tengas buenas noches vos, Sherlock. Gracias a ti, Hernán. Ha sido un verdadero placer participar en este programa contigo. Te deseo lo mejor y espero con ganas nuestras futuras conversaciones. Buenas noches. Bien, a ustedes les pido que me esperen y vamos a las conclusiones finales de este programa. Bueno, yo estoy muy feliz. Primero agradecerles a todos los que miran el programa, a los que se suscriben, a los que pueden disfrutar estas aventuras con nosotros en el camino de la sabiduría, del conocimiento. Espero que podamos incluirlo a Sherlock en próximos programas, porque para mí es una fuente inagotable de conocimiento, de aprendizaje, de charlas, de debates, una herramienta fundamental, pero creo que es una inteligencia, es eso, una inteligencia.
y con el tiempo seguramente la inteligencia seguirá mejorando. ¿Qué podemos sacar como conclusión del viaje, de la aventura de esta noche? Bueno, como nos dijo Sherlock, estamos volviendo a aprender del pasado, porque muchas de las cosas que creíamos que formaban parte de la imaginación, de el deseo de escribir aventuras por parte de algunas personas, en realidad forma parte de nuestro pasado, forma parte de nuestra historia. Y hasta que no hemos tenido la capacidad, las herramientas de poder comprobarlo a los ojos de todo el mundo, todos esos lugares, todas esas historias, todas esas personas, todas esas civilizaciones han sido producto de la imaginación, hasta que ahora, insisto, vienen a ser comprobadas. Ahora sabemos que esta civilización que buscaba Percy Fawcett, que esta civilización de la que hacía referencia al manuscrito 512, existía, como existían tantas otras a su alrededor. Pero no es que existían solo por el hecho de existir. Tenían un grado de evolución, un grado de equilibrio con el ambiente que los rodeaba, que les permitía evolucionar, crecer, mejorar, satisfacer sus verdaderas necesidades, sin destruir el mundo que les rodeaba. Quizás deba ser ese el destino de nuestro planeta y de todas las formas de vida que lo habitan. Volver a aprender de las civilizaciones antiguas, que sí vivían, que sí desarrollaban, que sí saciaban sus necesidades, que sí procreaban, que sí tenían ámbitos cosmopolitas y grandes ciudades con enorme cantidad de habitantes, pero que también sabían que había un límite indefectible en ese crecimiento, en esa procreación, que era el límite del equilibrio entre todas esas formas de vida y el ambiente que las rodeaba. El día que el ser humano se propuso romper ese equilibrio, evidentemente comenzaron a darse los desniveles más brutales en la historia de la civilización. No es que antes no los hubiera, también los había, pero como el equilibrio no estaba roto, posiblemente eran esas circunstancias de desequilibrio mucho más pasables. Lo cierto es que los antiguos lo entendieron y en algún momento del camino, por saciar necesidades que el hombre se ha creado, pero que en realidad naturalmente no tiene, comenzamos a romper el equilibrio con el mundo que nos rodea. Y ese fue el momento en el que el ser humano comenzó a destruir su propia vida, en la ambición desmedida por llegar a conquistar todos esos elementos y todas esas circunstancias que, insisto, naturalmente no le son necesarias. Pensar sobre estas cuestiones, pensar sobre Percy Fawcett, ¿qué habrá sido de su vida? ¿Habrá sido devorado por la selva, por la Amazonas que tantas vidas se cobró? Porque algunos se adentraron a los lugares donde no debían adentrarse, porque no respetaron ese equilibrio. En el caso de Fawcett, la ambición del conocimiento, la ambición de saber, de conocer, de investigar, de descubrir. Muchos otros lo han hecho con otras ambiciones, no tan dignas seguramente. Pero ¿cuál es la digna y cuál no lo es? Bueno, la que no destruye seguro que es digna. Fawcett no destruyó, fue a investigar, fue a buscar. Encontró algunas cosas. Muchas nos las legó en este libro, insisto. Han quedado plasmadas para la eternidad aquí. Las otras no las sabemos porque no tuvimos más noticias de Fawcett. ¿Vale la pena perder la vida por un objetivo, por un ideal, sin dañar a terceros? Bueno, yo creo que sí. De última, recuerdo las famosas 3 máximas de Ulpiano, aquel famoso jurista romano de la antigüedad que decía que la vida debía transitarse cumpliendo 3 reglas de oro: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Con eso solo, creo yo, con eso solo, nos alcanzaría para hacer un mundo cada vez mejor. Les agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado en esta nueva aventura,
hoy con un nuevo amigo que espero que me acompañe mucho más en estas locas aventuras, que nos siga acompañando Jeremías, que ya volverá al programa, algún otro invitado que se sume en el futuro para estas aventuras. Y fundamentalmente, como les digo siempre, para que aprenda yo primero y ustedes también. Les agradezco muy especialmente, les pido que me acompañen si les interesan estas aventuras del conocimiento y desde Buenos Aires, Argentina, los saludo hasta cualquier momento.